abandonada y con 2 hijos. Ella no confiaba en nadie, pero el ranchero que la seguía era su único refugio. «Mamá, ese señor nos está siguiendo otra vez», gritó Sofía, apretando la mano de Elena mientras caminaban por el camino lodoso. Elena volteó hacia atrás y vio la camioneta negra que había estado detrás de ellos desde que su carro se descompuso. El hombre dentro no se bajaba, solo los observaba desde la distancia. Su corazón se aceleró. «No volteen a verlo», susurró Elena, cargando a Mateo en sus brazos. El niño temblaba de frío bajo la lluvia. «Sigamos caminando». «¿Por qué no nos ayuda si nos está viendo?», preguntó Sofía, sus botas de lluvia chapoteando en los charcos. «Porque los hombres que siguen a las mujeres nunca tienen buenas intenciones, mija», respondió Elena, apretando los dientes. La lluvia caía más fuerte y el pueblo aún se veía lejos. Elena sintió el peso de la mochila con todas sus pertenencias y el miedo familiar en el estómago. Había huido de Marco hace 3 días, tomando solo lo necesario y a sus hijos. No podía permitir que otro hombre los lastimara. La camioneta aceleró un poco, acercándose más. Elena se detuvo en seco. «Oiga», gritó hacia la camioneta, su voz cortando la lluvia. «Si va a hacer algo, hágalo ya, pero deje a mis hijos en paz». La camioneta se detuvo. Elena vio al conductor bajarse lentamente. Era un hombre alto, con sombrero vaquero y botas de trabajo. Se acercó con las manos levantadas. «Señora, disculpe», dijo con voz calmada. «No quiero asustarla. Solo quería ofrecerle ayuda. Vi que su carro se quedó varado allá atrás». «No necesitamos su ayuda», respondió Elena firmemente, aunque sus brazos temblaban por el peso de Mateo. «Mamá, tengo frío», lloró Mateo contra su cuello. El hombre se quitó su chamarra y la extendió hacia Elena. «Por favor, al menos para el niño. Está lloviendo muy fuerte». Elena lo miró a los ojos por primera vez. No vio maldad, pero tampoco confiaba en su instinto. Los hombres sabían mentir muy bien. «¿Cómo se llama?», preguntó sin tomar la chamarra. «Diego Herrera. Tengo un rancho cerca del pueblo. Conozco a todos por aquí y usted es nueva». «¿Y eso qué le importa?». Diego bajó la chamarra pero no se acercó más. «Mire, entiendo que no confíe en mí, pero sus hijos se van a enfermar con esta lluvia. Puedo llevarlos al pueblo en mi camioneta, o si prefiere, puedo pedirle a doña Carmen que venga por ustedes. Ella maneja el hotel». Elena dudó. Mateo tosía en sus brazos y Sofía tiritaba a su lado. «Solo hasta el pueblo», dijo finalmente, «pero yo me siento adelante y mis hijos atrás. Como usted diga». Durante el trayecto, Diego no hizo preguntas. Puso música suave y mantuvo la calefacción alta. Elena observó sus manos en el volante, sin anillos, con callos de trabajo. Cuando llegaron al pueblo, Diego se detuvo frente a una panadería. «Doña María renta el cuarto de arriba», dijo. «Es buena gente y necesita ayuda en la panadería». Elena se bajó con sus hijos sin decir gracias, pero antes de cerrar la puerta, Diego habló. «Espero verla por aquí, señora Elena, y no se haga ilusiones». Diego sonrió apenas. Elena. Bonito nombre. Elena cerró la puerta con fuerza y tomó a sus hijos de las manos. Mientras subían las escaleras hacia su nuevo hogar, no pudo evitar voltear hacia la ventana. La camioneta negra se alejaba lentamente bajo la lluvia. 3 semanas después, Elena trabajaba en el restaurante Corazón del Campo sirviendo café y quesadillas. Era trabajo duro pero honesto, y doña María la había recibido bien. Los niños iban a la escuela del pueblo y poco a poco se adaptaban. Pero cada tarde, a las 5 en punto, la camioneta negra se estacionaba frente al restaurante. Diego Herrera entraba, pedía café negro y se sentaba en la mesa del rincón. Nunca hablaba más de lo necesario, pero Elena sentía su mirada siguiéndola mientras trabajaba. «Ese hombre está enamorado de ti», le dijo Lupita, la otra mesera. «Es el ranchero más rico del pueblo y nunca mira a nadie así». «Pues que siga mirando», respondió Elena, limpiando una mesa con más fuerza de la necesaria. «Yo no estoy buscando nada con nadie». Pero esa tarde, cuando Diego llegó como siempre, Elena sintió algo diferente. No miedo, sino curiosidad. Y eso la asustó más que cualquier amenaza. «Mamá, alguien pagó mis libros de la escuela»,
gritó Sofía al llegar corriendo al restaurante después de clases. Elena dejó caer la taza que estaba secando. El sonido del vidrio rompiéndose hizo que todos los clientes voltearan. ¿Qué dijiste? La maestra Rodríguez dice que un señor muy amable pagó todo. Y también los míos, agregó Mateo, saltando emocionado. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Miró hacia la mesa del rincón donde Diego bebía su café, como todas las tardes. Él no levantó la vista, pero ella vio cómo sus hombros se tensaron. «Lupita, cuida a los niños», dijo Elena quitándose el delantal. «Ahora vengo». Salió del restaurante y se dirigió directamente a la camioneta de Diego. Golpeó la ventana con fuerza. «Bájese de ahí». Diego abrió la puerta lentamente. «Elena, ¿qué pasa? Usted pagó la escuela de mis hijos». «No sé de qué habla». «No me mienta», gritó Elena, y varias personas en la calle se voltearon a verlos. «¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué hace esto?» Diego suspiró y se bajó completamente de la camioneta. «Vámonos de aquí, la gente está viendo». «Me vale lo que vea la gente. Respóndame». «Elena, cálmese. Podemos hablar como personas civilizadas». «Yo no quiero hablar. Quiero que me diga por qué está metido en nuestra vida». Diego la miró fijamente. Por primera vez desde que lo conocía, Elena vio algo parecido a la tristeza en sus ojos. «Porque sé lo que es estar solo», dijo en voz baja, «y porque sus hijos necesitan ayuda. Nosotros no necesitamos la ayuda de nadie, especialmente no la suya». Elena se dio la vuelta para irse, pero Diego la alcanzó. «Venga conmigo al rancho», dijo. «Hay algo que quiero mostrarle». «¿Está loco? No voy a ir a ningún lado con usted. Traiga a los niños, que vean lo que hago realmente». Elena dudó. Algo en la voz de Diego era diferente. No era la voz de un hombre que quería algo a cambio. «Está bien, pero si esto es algún tipo de trampa, no es ninguna trampa». Una hora después, Elena y sus hijos iban en la camioneta hacia el rancho de Diego. Los niños estaban emocionados, pero Elena mantenía las manos apretadas en su regazo. El rancho era más grande de lo que había imaginado. Una casa grande de adobe, establos enormes y hectáreas de tierra verde. Pero lo que más la sorprendió fue ver a una docena de niños montando caballos en un corral. «¿Qué es esto?», preguntó Elena. «Los sábados doy clases gratis», explicó Diego, bajándose de la camioneta. «A todos los niños del pueblo que quieran aprender». Elena vio a Diego acercarse a los niños. Su actitud cambió completamente. Sonreía, bromeaba, los ayudaba con paciencia infinita. Mateo y Sofía corrieron hacia el corral, fascinados. «¿Puedo montar yo también?», preguntó Mateo con los ojos brillantes. «Claro, campeón, pero primero tienes que conocer a los caballos». Elena observó durante 2 horas. Diego no solo enseñaba a montar, también les hablaba a los niños sobre responsabilidad, respeto por los animales y trabajo en equipo. Cuando terminó la clase, los padres llegaron a recoger a sus hijos. Todos saludaron a Diego con cariño genuino. «Don Diego». «Muchas gracias», dijo una señora mayor. «Mi nieto habla de usted toda la semana». «No es nada, doña Carmen, es un placer». Cuando todos se fueron, Elena se acercó a Diego. Él estaba cepillando a uno de los caballos. «¿Por qué hace esto?», preguntó Elena, su voz ya sin la rabia de antes. «Porque Carmen siempre quiso tener hijos», respondió Diego sin dejar de cepillar. «Decía que esta casa era muy grande para solo 2 personas». «¿Carmen era su esposa?». «Sí, murió hace 5 años en un accidente de carro». Elena sintió un nudo en la garganta. Diego siguió hablando. «Después de eso, la casa se quedó muy silenciosa. Empecé con las clases para los niños porque llenan el silencio». «¿Y nosotros? ¿También llenamos el silencio?». Diego la miró directamente. «Ustedes me recuerdan que la vida puede empezar de nuevo». Elena no supo qué decir. Durante semanas había pensado que Diego tenía malas intenciones, pero viéndolo con los niños, escuchando su historia, se dio cuenta de que estaba equivocada. «Mira, Diego», dijo finalmente, «agradezco lo que hizo por mis hijos, pero no puedo aceptar su dinero así, nada más. Entonces págame con trabajo extra en el restaurante o ayúdame con las clases, los niños te adoran». Elena miró a Mateo y Sofía, que jugaban en el pasto con algunos potrillos. Hacía meses que no los veía tan felices. «Está bien», dijo.
pero con una condición. Deje de seguirnos en su camioneta. Si quiere hablar conmigo, hágalo como una persona normal. Diego sonrió por primera vez desde que lo conocía. Trato hecho. Esa noche, mientras acostaba a sus hijos, Elena se dio cuenta de que había pasado todo el día sin mirar por encima del hombro buscando peligro. Por primera vez en años, se sintió segura. «Diego, Mateo tiene mucha fiebre», dijo Elena por teléfono, su voz quebrándose. «No sé qué hacer». Eran las 2 de la madrugada y Elena llevaba horas viendo cómo su hijo empeoraba. La fiebre había subido tanto que Mateo deliraba y apenas podía respirar. «Ya voy para allá», respondió Diego inmediatamente. «No cuelgues». Elena escuchó el ruido de llaves y una puerta cerrándose del otro lado de la línea. «¿Llevaste a Mateo al doctor?» «Fui a la clínica esta tarde, pero estaba cerrada. El doctor González está fuera del pueblo y no regresa hasta el lunes». «Elena, escúchame bien. Vístete y prepara una maleta para ti y los niños. Los llevo al hospital de León ahora mismo. Diego, no tengo dinero para... Eso no importa ahorita. Lo único que importa es Mateo». 20 minutos después, Diego llegó al departamento. Elena nunca había estado tan agradecida de ver a alguien. Mateo ardía en fiebre y su respiración sonaba extraña. «Ayúdame a cargarlo», dijo Diego tomando al niño en brazos. «Sofía, toma la mano de tu mamá». El viaje al hospital fue el más largo de la vida de Elena. Diego manejaba rápido pero seguro, hablándole a Mateo para mantenerlo despierto. «Aguanta, campeón. Ya casi llegamos, tu mamá está aquí contigo». En el hospital, Diego no preguntó precios ni pidió referencias. Simplemente habló con los doctores, mientras Elena llenaba papeles con manos temblorosas. «Es neumonía», les dijo el doctor 2 horas después, «pero llegaron a tiempo. Necesita quedarse internado por lo menos 3 días». Elena se derrumbó en una silla del pasillo. Sofía se acurrucó a su lado y ambas comenzaron a llorar. «Hey», dijo Diego sentándose frente a ellas, «Mateo va a estar bien. Es un niño fuerte». «No sé cómo voy a pagar todo esto», sollozó Elena. «No tengo seguro médico, no tengo nada». «Ya está pagado». Elena levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué?» «Ya hablé con administración. Todo está arreglado». «Diego, no puedo aceptar». «Sí puedes. Y lo vas a hacer porque tu hijo te necesita fuerte, no preocupada por el dinero». Durante los 3 días que Mateo estuvo hospitalizado, Diego no se movió del hospital. Trajo comida para Elena y Sofía, jugó cartas con Mateo cuando se sintió mejor y durmió en una silla incómoda sin quejarse nunca. El último día, mientras Mateo dormía tranquilo, Elena y Diego caminaron por el jardín del hospital. «¿Por qué haces todo esto por nosotros?», preguntó Elena. «Apenas nos conoces». Diego se detuvo junto a una fuente. «¿Puedo contarte algo?». Elena asintió. «Cuando Carmen murió pensé que nunca volvería a sentir nada. Durante 5 años solo existía. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía realmente». Diego se sentó en el borde de la fuente. «Cuando los vi ese día en la lluvia, algo despertó en mí. Ver cómo proteges a tus hijos, cómo luchas por ellos, me recordó lo que significa amar de verdad». Elena sintió algo cálido en el pecho. «Pero nosotros no somos tu responsabilidad». «No, no lo son», dijo Diego mirándola a los ojos. «Pero quiero que lo sean. Quiero ser parte de sus vidas, Elena, no porque sienta lástima, sino porque me enamoré de ustedes, de los 3». Elena nunca había escuchado palabras tan honestas. Durante meses había pensado que Diego tenía segundas intenciones, pero ahora veía la verdad en sus ojos. «Diego, yo tengo miedo». «¿De qué?». «De volver a confiar, de que mis hijos se encariñen contigo y después te vayas». Diego se acercó y tomó sus manos. «Elena, no voy a irme. No soy Marco. No soy ninguno de los hombres que te lastimaron antes». Elena sintió lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedo estar segura? Dale tiempo al tiempo. Déjame demostrártelo cada día». 2 semanas después, en la feria del pueblo, Elena bailaba con Diego bajo las luces de colores. Mateo y Sofía corrían entre los puestos de comida, completamente recuperados y felices. «¿Sabes qué?», dijo Elena apoyando su cabeza en el pecho de Diego. «Creo que estoy empezando a confiar en ti». «¿Solo empezando?», bromeó Diego.
Bueno, tal vez un poquito más que empezando. Diego la hizo girar y la acercó hacia él. Elena Morales, ¿quieres ser mi novia? Elena se rió. Hacía tanto tiempo que no se reía así. Sí, Diego Herrera, quiero ser tu novia. Cuando se besaron, Elena sintió que por fin había llegado a casa. No a un lugar, sino a una persona que la haría sentir segura para siempre. Desde los juegos mecánicos, Mateo gritó: «¡Mamá se está besando con papá Diego!». Sofía aplaudió y gritó también: «¡Por fin!». Elena y Diego se separaron riéndose. Por primera vez en años, Elena creía en los finales felices. «Elena, ese no es Marco», susurró Lupita señalando hacia la entrada del restaurante. Elena sintió que se le helaba la sangre. Ahí estaba él, con la misma sonrisa falsa que recordaba, vestido con ropa nueva y el cabello peinado hacia atrás. Marco escaneó el restaurante hasta que sus ojos se encontraron con los de Elena. «Hola, mi amor», dijo Marco, acercándose al mostrador como si nada hubiera pasado. «¿Te ves bien?». Elena dejó caer los platos que llevaba en las manos. El ruido hizo que todos los clientes voltearan. «¿Qué haces aquí?», logró decir su voz apenas un susurro. «Vine por ti y por mis hijos. Los extraño mucho. Mis hijos no son tuyos, te fuiste hace meses». Marco se recargó en el mostrador sonriendo. «Elena, Elena, siempre tan dramática. Solo tuvimos algunos problemitas, pero ya cambié. Vengo a buscar a mi familia. Vete de aquí, Marco. Ahora». «¿O qué? ¿Vas a llamar a tu nuevo noviecito?». «Sí, ya sé todo sobre el ranchero ese. Todo el pueblo habla de cómo te conseguiste un rico que te mantenga». Elena sintió las mejillas ardiendo de rabia y vergüenza. «No sabes nada. Sé que te llevaste a mis hijos sin mi permiso. Eso es secuestro, Elena. Puedo llevarte a la cárcel por eso». En ese momento Diego entró al restaurante. Vio a Marco inmediatamente y su expresión cambió. «¿Algún problema aquí?», preguntó acercándose. Marco se volteó y sonrió más amplio. «Tú debes ser Diego. Mucho gusto, soy Marco Vega, el papá de Mateo y Sofía». Diego no extendió la mano. «Sé quién eres». «Perfecto. Entonces también sabes que vengo por lo que es mío. Elena y los niños no son propiedad de nadie». Marco se rió con desprecio. «Mira, ranchero, agradezco que hayas cuidado a mi mujer mientras yo no estaba, pero ya regresé. Puedes buscarte otra». Diego dio un paso adelante, pero Elena lo detuvo. «Diego, no, vámonos». «Sí, llévatela», dijo Marco. «Pero los niños se quedan conmigo. Tengo derecho de verlos». «No tienes ningún derecho», respondió Elena. «Te fuiste. Nos abandonaste. Tuve que irme por trabajo, pero siempre pensé en ustedes, y ahora quiero recuperar el tiempo perdido». Esa noche, en el rancho, Elena no podía dejar de caminar de un lado a otro. Los niños dormían en el cuarto de huéspedes, pero ella sabía que no estarían seguros en ningún lado mientras Marco estuviera en el pueblo. «Tenemos que irnos», dijo Elena por 10ª vez. «Empacar esta misma noche y irnos lejos». «Elena, no vamos a huir», respondió Diego sentado en el sofá. «Esta vez vamos a enfrentarlo». «¿No entiendes? Marco conoce el sistema, sabe cómo manipular a la gente. Va a decir que soy una mala madre, que me robé a los niños, ¿Qué, Elena? Dime la verdad. ¿Qué es lo que realmente te da miedo?». Elena se detuvo y lo miró con lágrimas en los ojos. «Que te des cuenta de que no valgo la pena. Que todo esto sea demasiado problema para ti». Diego se levantó y la abrazó. «Escúchame bien. No hay nada que Marco pueda decir o hacer que me aleje de ti y de los niños. Nada. Ya empezó a hablar mal de mí por el pueblo. Dice que solo estoy contigo por dinero. ¿Y te importa lo que diga la gente que no te conoce? Me importa que tú lo creas». Diego la tomó de la cara con ambas manos. «Elena, yo te conozco. Sé quién eres realmente. Y si alguien no puede ver lo increíble que eres, es su problema, no el tuyo». Al día siguiente, Marco fue a la escuela de los niños. Elena llegó justo cuando él salía de la oficina del director. «¿Qué hiciste?», le gritó Elena. «Solo hablé con el director sobre la situación de mis hijos. Le expliqué que su madre los secuestró y que ahora necesitan estabilidad». El director Ramírez salió de su oficina. «Señora Morales, necesitamos hablar». En la oficina, el director evitaba mirar a Elena directamente.
Mire, señora, el señor Vega me mostró algunos documentos. Como padre de los niños, tiene derecho a... ¿Qué documentos?, interrumpió Elena. Marco sacó unos papeles de su chaqueta. Los certificados de nacimiento, donde aparezco como el padre. Y esta carta de un abogado explicando mis derechos de custodia. Elena sintió que el mundo se le venía encima. No tenía documentos legales que le dieran custodia exclusiva. Había huido tan rápido que no pensó en eso. «Director Ramírez», dijo Marco con voz suave, «solo quiero lo mejor para mis hijos. Su madre está confundida, viviendo con un hombre que apenas conoce. Los niños necesitan estabilidad». «Señora Morales», dijo el director incómodo, «tal vez sería mejor si llegaran a un acuerdo amigable». «No hay ningún acuerdo», dijo Elena levantándose. «Esos niños se quedan conmigo». Salió de la oficina temblando de rabia y miedo. Marco la siguió hasta el estacionamiento. «Elena, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Los niños necesitan a su padre. ¿Dónde estabas cuando Mateo tuvo neumonía? ¿Dónde estabas cuando Sofía lloraba en las noches preguntando por qué su papá no la quería? Estaba trabajando para darles un mejor futuro. Estabas emborrachándote y golpeándome». Marco se acercó peligrosamente. «Cuidado con lo que dices, Elena. La gente de este pueblo no te conoce como yo. Pueden creer cualquier cosa sobre ti». Esa amenaza fue la gota que derramó el vaso. Elena se dio cuenta de que Marco no había cambiado nada. Seguía siendo el mismo manipulador de siempre. «No voy a dejar que destruyas la vida que hemos construido aquí», dijo Elena con voz firme. «Entonces prepárate para una batalla, amor, porque no me voy a ir sin mis hijos». Mientras Marco se alejaba, Elena supo que la guerra apenas comenzaba. Pero esta vez no estaría sola. 2. «El abogado dice que tenemos buenas posibilidades», explicó Diego, cerrando el expediente sobre la mesa de la cocina. «Todos los reportes médicos de cuando Marco te golpeaba están en el hospital de tu pueblo anterior». Elena caminaba nerviosamente por la cocina. Habían pasado 2 semanas desde que Marco llegó al pueblo y cada día era peor. La gente susurraba cuando ella pasaba. Algunos clientes del restaurante la trataban diferente y los niños habían empezado a hacer preguntas. «¿Pero qué pasa si el juez le cree a él?», preguntó Elena. «Marco sabe hablar muy bien, siempre convence a todos. Esta vez es diferente, tenemos pruebas». En ese momento, Sofía entró corriendo a la casa llorando. «Mamá, ese señor malo vino a la escuela otra vez». Elena se arrodilló frente a su hija. «¿Qué pasó, mi amor?». «Estaba hablando con la maestra Rodríguez. Le dijo que tú me robaste de mi casa y que él me extraña mucho. Pero yo no quiero ir con él». Diego apretó los puños. «¿Dónde está Mateo?». «Se fue corriendo al baño. Está llorando porque el señor le dijo que si no hablaba con él, nunca iba a ver a su mamá otra vez». Elena sintió que la sangre le hervía. Marco estaba asustando a sus hijos en la escuela y nadie lo detenía. «Diego, llama al abogado. Esto tiene que parar. Esto tiene...». Pero antes de que Diego pudiera responder, su teléfono sonó. «Bueno», contestó. «¿Qué? ¿Ahorita?» «Sí, vamos para allá». «¿Qué pasó?», preguntó Elena. Marco intentó sacar a Mateo de la escuela sin permiso. «El director nos está esperando». Cuando llegaron a la escuela, encontraron a Mateo en la oficina del director, temblando y con los ojos rojos de tanto llorar. Marco estaba sentado al otro lado, actuando como si fuera la víctima. «Señora Morales», dijo el director Ramírez, «el señor Vega dice que usted le ha prohibido ver a sus hijos». «Porque no tiene derecho», respondió Elena abrazando a Mateo. «Soy su padre», dijo Marco con voz calmada. «Tengo todo el derecho del mundo». Diego se acercó a Marco. «Si vuelves a asustar a estos niños, vas a tener problemas conmigo». Marco se levantó sonriendo. «¿Me estás amenazando, ranchero?». «Te estoy advirtiendo». «Perfecto. Ahora tengo testigos de que me amenazaste. Eso va a quedar muy bien en el reporte para el juez». Elena vio cómo Marco manipulaba la situación. Era exactamente lo mismo que hacía cuando vivían juntos. «Director Ramírez», dijo Elena, «voy a sacar a mis hijos de esta escuela hoy mismo». «Señora, no creo que esa sea la solución. La solución es que este hombre deje de molestar a mi familia». Marco se rió. «¿Tu familia?». «Elena, estos niños son mis hijos y voy a recuperarlos, te guste o no».
2 días después, Elena recibió los papeles oficiales. Marco había demandado custodia completa de los niños, alegando que Elena era una madre inestable que había secuestrado a sus hijos y los estaba exponiendo a situaciones peligrosas. «Dice que vives con un hombre sin estar casada», leyó el abogado, «que has cambiado de trabajo y de casa varias veces y que los niños no tienen estabilidad emocional». Elena se sintió enferma. «Todo eso es mentira. Lo sabemos, pero tenemos que prepararnos para el juicio. Marco va a tratar de pintarte como una mala madre». La audiencia fue 3 semanas después. Elena no había dormido bien en días. Diego, por su parte, había contactado a todos los conocidos del pueblo para que dieran testimonio de su carácter. En la sala del juzgado, Marco llegó con traje nuevo y un abogado caro. Elena sintió que ya había perdido. «Su señoría», comenzó el abogado de Marco, «mi cliente es un padre amoroso que solo quiere recuperar a sus hijos después de que su expareja los secuestrara sin su consentimiento». Durante 2 horas, el abogado de Marco pintó a Elena como una mujer inestable que había huido con los niños para vengarse. Presentó testigos falsos que decían haberla visto gritándoles a los niños y descuidándolos. Cuando fue el turno del abogado de Elena, presentó los reportes médicos de los golpes, testimonios de vecinos de su pueblo anterior que confirmaban el abuso, y cartas de los maestros actuales de los niños hablando de su progreso. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez pidió hablar con los niños en privado. Sofía entró primera. Con 8 años, era más articulada que Mateo. «¿Dónde quieres vivir, Sofía?», preguntó el juez con voz amable. «Con mi mamá y Diego», respondió Sofía sin dudar. «¿Por qué?». Sofía tomó aire y con voz temblorosa pero firme dijo: «Porque ese señor le pegaba a mi mamá. Yo lo vi. Una vez la tiró al suelo y ella se lastimó la cara. Mateo y yo nos escondimos en el closet hasta que se fue». El juez anotó algo en sus papeles. «¿Qué más recuerdas de cuando vivían con él?». «Que mamá siempre tenía moretones y que nosotros teníamos que quedarnos muy calladitos cuando él llegaba borracho porque si no se enojaba mucho». En la sala Elena lloraba en silencio. Su hija valiente estaba diciendo la verdad que ella nunca había podido probar. Cuando terminó el testimonio de Sofía, el abogado de Marco pidió hablar con su cliente en privado. 5 minutos después, regresaron y Marco se veía muy pálido. «Su señoría», dijo el abogado nerviosamente, «mi cliente ha decidido retirar la demanda». Elena no podía creer lo que escuchaba. «Además», continuó el abogado, «renuncia a todos sus derechos de paternidad y acepta una orden de restricción permanente». Después, en el pasillo del juzgado, el abogado de Elena les explicó lo que había pasado. Cuando el juez escuchó el testimonio de Sofía, les dijo que iba a ordenar una investigación completa de abuso infantil. Marco se asustó porque sabía que iban a encontrar más evidencia. Prefirió irse antes de enfrentar cargos criminales. Elena se derrumbó en los brazos de Diego, llorando de alivio. «Se acabó», susurró Diego. «Por fin se acabó». Pero lo que ninguno sabía era que la investigación del juez había revelado algo más. Los exámenes de ADN que había ordenado como parte del proceso mostraron que Marco no era el padre biológico de Mateo. Esa noche, cuando el abogado les dio la noticia, Elena se quedó en shock total. «¿Cómo es posible?», preguntó. Elena cerró los ojos y recordó. Una noche horrible cuando Marco había traído a su hermano Raúl a la casa. Los dos estaban borrachos y no quería recordar el resto. «Raúl», susurró, «el hermano de Marco». Diego entendió inmediatamente y la abrazó más fuerte. «Elena, no tienes que explicar nada. Ahora entiendo por qué Marco nunca quiso realmente a Mateo», dijo Elena con lágrimas. «Siempre sospechó que no era suyo». El abogado carraspeó. «Señora Morales, esto significa que Marco nunca tuvo derechos legales sobre Mateo, y con su renuncia a los derechos sobre Sofía, usted tiene custodia completa y permanente de ambos niños». Por primera vez en años, Elena era completamente libre. Marco no podía regresar, no podía amenazarla, no podía lastimar a sus hijos nunca más. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena y Diego se sentaron en el porche del rancho. «¿Te arrepientes de haberte metido en todo este problema?», preguntó Elena.
Diego la tomó de la mano. Elena, tú y los niños son lo mejor que me ha pasado en la vida. No me arrepiento de nada. Te amo, Diego Herrera. Y yo te amo a ti, Elena Morales. A los tres. Por primera vez desde que era niña, Elena se sintió completamente segura y amada. Elena, cierra los ojos, dijo Diego, estacionando la camioneta en su lugar favorito del rancho, una colina desde donde se veía todo el valle. ¿Por qué?, preguntó Elena riéndose. Los niños ya saben que trajiste el postre que hice esta mañana. No es por el postre, mamá, gritó Sofía desde el asiento trasero. Es una sorpresa. Habían pasado 3 meses desde el juicio, 3 meses de paz completa, sin mirar por encima del hombro, sin sobresaltos por ruidos extraños. Elena había vuelto a sonreír todos los días, y los niños parecían haber crecido años en esas pocas semanas. Está bien, dijo Elena cerrando los ojos, pero si esto es alguna broma de ustedes tres. Diego ayudó a Elena a bajarse de la camioneta, guiándola cuidadosamente hacia la manta que había extendido bajo su árbol favorito. Mateo y Sofía corrían alrededor, emocionados y susurrando entre ellos. «Ya puedes abrir los ojos», dijo Diego. Elena abrió los ojos y vio la manta, las flores silvestres que habían recogido los niños, y a Diego arrodillado frente a ella, con una pequeña caja en las manos. «¿Diego?», susurró Elena sintiendo que se le aceleraba el corazón. «Elena Morales», comenzó Diego con voz temblorosa pero segura. «Hace un año pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a sentir lo que significa amar y ser amado». Mateo y Sofía se acercaron, tomando las manos de Elena. «Pero entonces llegaste tú con estos 2 angelitos, y me enseñaste que el amor no se termina, solo se transforma», continuó Diego. «Me enseñaste que una familia no se hace solo con sangre, sino con cariño, con paciencia, con estar ahí cuando más se necesita». Elena tenía lágrimas en los ojos. «Diego, déjame terminar», sonrió Diego. «Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Ver cómo Mateo me dice, papá Diego sin dudar. Ver cómo Sofía me platica sus secretos, ver cómo tú confías en mí todos los días. Eso es todo lo que siempre quise». Diego abrió la cajita y sacó un anillo sencillo pero hermoso. «Elena, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa y dejar que yo sea el papá de estos niños para siempre?» Elena no pudo hablar por varios segundos. Solo miraba a Diego, luego a sus hijos que sonreían enormemente, luego al anillo. «¿Y ustedes qué opinan?», le preguntó Elena a Mateo y Sofía. «Que sí, mamá», gritó Mateo. «Quiero que papá Diego sea mi papá de verdad. Y yo quiero que vivamos en el rancho para siempre», agregó Sofía. «Y que tengas un bebé para que yo tenga una hermanita». Elena se rió entre lágrimas. «Bueno, eso último lo vemos después», dijo mirando a Diego. «Pero sí quiero casarme contigo, Diego Herrera». Diego le puso el anillo y la besó mientras los niños gritaban de emoción y corrían alrededor de ellos. 2 meses después, Elena se graduaba de su carrera de maestra. Diego, Mateo y Sofía estaban en primera fila aplaudiendo cuando escucharon su nombre. «Elena Morales Herrera», anunció el director de la universidad. Elena subió al escenario con una sonrisa enorme. Ya había comenzado a usar el apellido de Diego, aunque la boda sería hasta el siguiente mes. «Esa es mi mamá», gritó Mateo desde las gradas, haciendo que toda la gente se volteara a sonreír. Después de la ceremonia, Elena corrió hacia su familia. «Lo logré», gritó abrazando a Diego. «Por fin soy maestra». «Siempre fuiste maestra», dijo Diego. «Solo te faltaba el papel que lo confirmara». Una semana después, Elena comenzó a trabajar en la escuela primaria del pueblo. Era la misma escuela donde Mateo y Sofía estudiaban, lo cual los hacía inmensamente felices. «Buenos días, maestra Elena», le dijeron sus nuevos alumnos el primer día. «Buenos días, mis niños», respondió Elena sintiendo que por fin estaba donde siempre había querido estar. Durante el recreo, Mateo corría hacia su salón. «Mamá, ¿puedo almorzar contigo?» «Claro, mi amor, pero recuerda que aquí soy maestra Elena». «Está bien, maestra Elena, que también es mi mamá», dijo Mateo haciéndola reír. La boda fue un mes después, en el mismo rancho donde Diego le había propuesto matrimonio. Toda la comunidad estaba invitada. Elena usó un vestido sencillo de color marfil
y Diego su mejor traje vaquero. ¿Aceptas a Diego como tu esposo?, preguntó el padre José. Sí, acepto, respondió Elena mirando directamente a los ojos del hombre que había cambiado su vida. ¿Aceptas a Elena como tu esposa? Sí, acepto, dijo Diego. Y también acepto a Mateo y Sofía como mis hijos. Cuando el padre José los declaró marido y mujer, los niños corrieron hacia ellos gritando: «Ya somos una familia de verdad». Esa noche, durante la fiesta, Elena bailaba con Diego bajo las mismas luces donde se habían dado su primer beso. «¿Sabes qué?», dijo Elena. «Creo que ya no tengo miedo de nada. ¿Ni siquiera de ser feliz para siempre?». Elena se rió. «Especialmente de eso». 6 meses después, Diego terminó oficialmente el proceso de adopción de Mateo y Sofía. En la corte, cuando el juez preguntó si los niños querían que Diego fuera su papá legal, ambos gritaron «sí», tan fuerte que toda la sala se rió. «Muy bien», dijo el juez firmando los papeles. «Diego Herrera, oficialmente eres el padre de Mateo y Sofía Herrera». Saliendo de la corte, los 4 se detuvieron en el mismo camino lodoso donde se habían conocido un año antes. «Miren», dijo Elena, «aquí empezó todo. Aquí fue donde te seguí por primera vez», admitió Diego. «¿Nos estabas siguiendo?», preguntó Sofía fingiendo estar escandalizada. «Sí, pero para cuidarlos, no para asustarlos». Mateo se acercó a Diego. «Papá, siempre nos vas a cuidar». «Siempre, campeón. Para eso están los papás». Elena miró a su familia, porque eso es lo que eran ahora, una familia real y completa, y sintió una paz que nunca había conocido. El ranchero que la había seguido esa noche lluviosa no había sido una amenaza. Había sido exactamente lo que ella había necesitado: un refugio, un hogar y el amor de su vida. Mientras regresaban al rancho en la camioneta, Elena puso su mano en la de Diego. Ya no tenía miedo del futuro. Por primera vez en su vida, sabía que estaba exactamente donde debía estar. 5 años habían pasado desde aquella noche lluviosa, cuando Elena caminó por el camino lodoso con sus hijos, huyendo de su pasado y sin saber que se dirigía hacia su futuro. El rancho Corazón del Campo, nombre que Diego había cambiado oficialmente en honor al restaurante donde se enamoró de Elena, bullía de actividad en este domingo de primavera. Familias de todo el pueblo llegaban para el almuerzo comunitario que Elena y Diego organizaban cada mes. «Maestra Elena», gritó uno de sus estudiantes corriendo hacia ella. «Mi mamá trajo los tamales que le gustan». Elena sonrió, acomodándose el vestido de maternidad sobre su vientre de 6 meses. A los 32 años estaba embarazada de su primer hijo con Diego, y nunca se había sentido más plena. «Qué rico, Pedrito. Dile a tu mamá que los voy a probar ahorita», respondió Elena revolviendo el cabello del niño. Desde la cocina del rancho podía ver a Diego enseñándole a un grupo de niños cómo montar. Entre ellos estaban Mateo, ahora de 11 años, que se había convertido en el asistente oficial de su papá, y Sofía, de 13, que dividía su tiempo entre ayudar con los caballos y soñar con ser veterinaria. «¡Mamá!», gritó Sofía, corriendo hacia la casa. «El potro nuevo ya me deja acercármele. Papá dice que tengo mano para los animales». Elena abrazó a su hija, que ya casi era tan alta como ella. «Claro que sí, mi amor. Vas a ser una veterinaria increíble. ¿Y voy a poder cuidar a mi hermanito cuando nazca?». Elena se tocó el vientre sonriendo. «Vas a ser la mejor hermana mayor del mundo». En el corral, Mateo ayudaba a Diego a bajar a los niños más pequeños de los caballos. «Papá, ¿cuándo vamos a expandir la escuela de equitación?», preguntó Mateo usando el término que Diego había enseñado. «Cuando tu hermanito tenga edad para ayudarnos también», respondió Diego, cargando a un niño de 5 años. «Vamos a necesitar todos los Herrera posibles para manejar tanto trabajo». Mateo sonrió orgulloso. Le encantaba cuando Diego hablaba de planes futuros que los incluían a todos. Durante el almuerzo, Elena se sentó junto a doña María, la dueña de la panadería donde había vivido cuando llegó al pueblo. «Mira nada más cómo han crecido esos niños», dijo doña María viendo a Mateo y Sofía servir agua a los invitados. «Y tú, mija, pareces otra persona». Elena siguió la mirada de doña María. Era cierto, ya no era la mujer asustada que había llegado al pueblo.
Ahora era la maestra más querida de la escuela, la esposa del hombre más respetado del lugar y una madre segura de sí misma. A veces siento que esa Elena de antes era otra persona, confesó Elena. No era otra persona, dijo doña María sabiamente. Era la misma Elena, solo que escondida debajo del miedo. Diego y este pueblo te ayudaron a encontrarte a ti misma. Después del almuerzo, cuando ya todos se habían ido, la familia Herrera se sentó en el porche de la casa a ver el atardecer. Era su tradición dominical favorita. «Papá», dijo Sofía, «cuéntanos otra vez cómo conociste a mamá». Diego se rió. Los niños nunca se cansaban de esa historia, pues resulta que había una señora muy valiente que caminaba bajo la lluvia con 2 niños preciosos. «Y tú la seguías en tu camioneta como un acosador», interrumpió Mateo haciendo reír a todos. «No era un acosador», defendió Diego. «Era un caballero preocupado». «Claro, claro», dijo Elena, acomodándose contra el hombro de su esposo. «Un caballero muy insistente». «Qué bueno que fue insistente», agregó Sofía. «Si no, no seríamos una familia». Elena sintió al bebé moverse en su vientre, como si también quisiera participar en la conversación. «¿Saben qué?», dijo Elena. «Creo que el bebé quiere escuchar la historia también». Diego puso su mano sobre el vientre de Elena. «Tranquilo, pequeño. Ya vas a escuchar todas nuestras historias muchas veces». Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Elena miró a su familia. Mateo se había quedado dormido en el regazo de Diego. Sofía dibujaba caballos en su cuaderno, y su esposo cantaba en voz baja una canción que siempre calmaba a los niños. 5 años atrás, cuando su camioneta se descompuso en ese camino lodoso, Elena pensó que había llegado al final de su mundo. No sabía que en realidad había llegado al comienzo de su vida real. El hombre que la había seguido esa noche no había sido una amenaza. Había sido su ángel de la guarda, esperando el momento perfecto para ofrecerle lo que más necesitaba: un refugio, un hogar y un amor que la haría sentirse segura para siempre. «¿En qué piensas?», susurró Diego. «En que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos», respondió Elena. «¿Como nosotros?». «Exactamente como nosotros». Diego la besó suavemente, y Elena cerró los ojos, sintiendo la brisa cálida del atardecer, los latidos del corazón de su bebé y la respiración tranquila de sus hijos. Por fin estaba en casa. No solo en un lugar, sino en una vida que había construido con amor, paciencia y la valentía de volver a confiar. El rancho Corazón del Campo llevaba bien su nombre. Era el corazón de su mundo, el centro de su familia, y el lugar donde Elena había aprendido que el amor verdadero no te persigue para lastimarte, sino para protegerte y ayudarte a florecer. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Elena supo con certeza que su historia de amor apenas comenzaba. Los mejores capítulos aún estaban por escribirse, con Diego a su lado y sus hijos creciendo fuertes y felices en el hogar que habían construido juntos. El camino lodoso que una vez la había llevado a la desesperación, ahora la había guiado hacia la felicidad más completa que había conocido. Y todos los días daba gracias por haber tenido la valentía de seguir caminando, incluso cuando no sabía hacia dónde la llevaba el sendero.